Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo, todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un martes más en Radio Caput, abriendo columna vertebral. No podía ser de otra manera, más que con un tema de Mercedes Sosa, y entrándonos en lo que en las próximas horas se va a tratar en el Congreso, que es la ley de tierras, y lo que para mí en particular, por mi descendencia, que al principio cuando era chico por ahí como que me jodía que me cargaran y me dijeran indio. Cuando fui creciendo y fui comprendiendo ciertas cosas, y recordar que era algo que se tenía que hacer por trascendencia, por nuestra propia familia, era ir todos los domingos a saludar a mi bisabuela, darle un beso, esa piel de durazno que tenía toda ya viejita, con más de 100 años, la última de nuestra descendencia indígena. Recordar eso y por ahí lo que me contaba mi abuelo de cómo habían sido perseguidos y demás, para correrlos de las tierras que mi familia, varios de ellos todavía quedaron en Santiago del Estero, la familia Taboada, descendiente indígena, todos ellos descendiente indígena, después mestizaje con negros, en Santiago. Hoy, ¿no? Decir, ya con muchos años encima, decir, che, no cambia más esto. Siempre discutiendo el territorio, siempre discutiendo a ver a quién Argentina le vende sus tierras. Va siempre que hay, ¿no?, un gobierno como estos, ¿no?, que no es el primero que intenta hacerlo, de querer quedar bien con los patrones, ¿no? Porque Milei es un empleado del poder, y querer vender el patrimonio nacional que es la tierra. Así que, bueno, ¿cómo no empezar así, Juana?
Buenas tardes, Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Buenas tardes, la gente. Totalmente cierto lo que decís y hermosa historia y que tenemos raíces en común al respecto, pero creo que más de un argentino la tiene y no se da cuenta, no sabe, no piensa en ese origen y siempre mirando al extranjero. Más allá de que, como siempre hablamos, José, el ser humano se desplaza por el territorio, se desplaza por los territorios, atravesando mares, montañas, siempre en búsqueda de un nuevo destino para sus familias. Pero tenemos ese poder mundial que es tan mezquino que solo se desplaza y aniquila territorios solo por llevarse los recursos, por tener más dinero, más oro, más litio. Es un poder que no discrimina a quien ataca y es un poder que no es compatible con la humanidad. ¿No es cierto? El comercio no está de moda en ese campo. Entonces, no solo que no está de moda, no interesa, simplemente es la usurpación del territorio, de las personas, y hoy por hoy se ha decidido aniquilar a las personas, ¿no? Lo vemos en vastos territorios, ya sea desde la miseria, con las bombas, con drones, a como sea. Pero bueno, estamos acá en Argentina en este día tan lluvioso. Sí, se largó a porque llover. se largó a llover, esa llovizna de Buenos Aires, que parece que entristece un poco más el panorama, pero no nos tenemos que dejar llevar por eso. Estamos acá, José, ya hace bastante tiempo, 4 añitos. Y, que aguante Caput, que aguante Caput, sí. Y bueno, y siempre tratando, al menos desde nuestro lugar, de dar lo mejor y aportar ese granito de arena que al que está del otro lado lo haga pensar o le haga dudar, aunque sea una sola vez. Que nos escuchan bastante, Juana, Exactamente. y varios fragmentos de por ahí de nuestros programas se van convirtiendo en reels y repartiendo por diversas partes de la Argentina. Sí. A veces nos mandan saludos, nos mandan preguntas o mensajitos y demás, que a veces la adrenalina que tenemos de a veces hacer el programa nos olvidamos de mandar saludos o leer algunos mensajes o demás, pero sabemos que están, sabemos que sepan que nos llegan lo que nos dicen o lo que nos transmiten, así que para nosotros es muy importante a veces poder, como vos bien mencionaste, poner ese granito de arena para dar una mano, o poder transformar algo o ayudar a alguien, así que para nosotros es importante. Vos sabés que la semana pasada, ¿te acordás que estuvimos con Marisol Gonzalo, una enfermera que hace un reclamo al intendente de Chivilcoy, Britos? Y hubo una respuesta, quizás no la que ella esperaba, pero hay puertas abiertas y se pudo reunir con el personal jerárquico de UPCN de Chivilcoy. Quizás la vamos a tener más adelante y nos va a explicar qué es lo que pudo conversar. Y te digo, nuestro programa tuvo mucho que ver, tuvo mucha difusión con ese tema y bueno, y llegó a la gente que tenía que llegar, ¿no? Bien. En Chivilcoy, así que por eso te digo, esto se hace con mucho amor, con mucho cariño y desde el único lugar que lo sabemos hacer. Así es, Juana. Para redondear el tema anterior de la ley de tierras, no me quería olvidar, porque mientras hablábamos y íbamos comentando algunas cosas, me venía a la cabeza el Mundial, en donde los jugadores argentinos sacaron la emblemática bandera de las Malvinas son argentinas, y que instaló a nivel mundial la discusión sobre las Islas Malvinas. Es más, mencionamos que Google había cambiado, ¿no?, de Islas Falkland a Islas Malvinas, y que el presidente, como muchos de los políticos, a veces se suben a esa ola queriendo garroñar algo para su molino, empezó a hacerse el hipernacionalista. Bueno.
Le salió, che, porque hasta ahora no le viene saliendo. No, y aparte Salió, no podía creerlo. él instaló que estaba dando la discusión de que las Malvinas son argentinas, como Bueno. si él estuviera haciendo, ¿no? Algo. Argentinismo, Sí. y ahora es el que vive presionando para que salga la ley del proyecto de la ley de tierras, en donde buscaría vender a los terratenientes más ricos y poderosos del mundo gran parte del suelo argentino. Tal cual. Entonces, la hipocresía que tiene quien se dice ser el presidente de los argentinos es catastrófica. Sí. Que es más, a veces, mira, no escuché la cadena nacional porque la verdad que debería No, escucharla para a veces sí. tener un poco de información de la sarta de tonterías que dice el presidente, pero la verdad que no lo escuché y por ahí algunos recortes que pasan, digo, yo no quería creer que era un tipo que le faltaban los patitos o no tenía todos los jugadores, pero sí. Algo hay. Más allá de que le falten o le sobren, Ujú. es terriblemente útil al sistema, que necesita de estos personajes, ¿no es cierto? Entonces, mira, quería leer, esto no es algo que yo hice, sino que le robé a Nicolás Meyer, que siempre nos da una mano. Una habitué de nuestra casa. Una habitué de nuestra casa. Vamos a leer algunas de los fragmentos que pone en su estado, que tiene un poder de síntesis Bien. interesante. El gobierno quiere modificar la ley de tierras rurales 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras por parte de las personas y sociedades extranjeras. Más de 13 millones de hectáreas rurales pertenecen a titulares extranjeros. Eso es el 5% de la superficie rural del país. Estas tierras se encuentran concentradas en distintas regiones, incluidas áreas de frontera, zonas próximas al río Paraná, regiones con potencial minero, territorios con importantes recursos hídricos y extensas superficies de bosques. La reforma, ¿qué pretende? Eliminar el límite del 15% para la adquisición de tierras rurales por extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. Suprimir el tope de 1.000 hectáreas para adquisiciones individuales en zonas de alto valor productivo. Eliminar las restricciones para la compra de tierras ubicadas en zonas de fronteras o próximas a cursos de aguas permanentes. Modificar la definición de titularidad extranjera para ampliar las posibilidades de adquisición por parte de personas físicas y sociedades con capital internacional. Disolver el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado de coordinar las políticas entre la nación y las provincias. Con Inglaterra controlando una tercera parte de nuestro territorio, imagínense lo que podemos llegar a tener, ¿no? No se trata simplemente de una modificación legal, es la renuncia deliberada al control de nuestra nacionalidad. Sin una revolución nacional que recupere el territorio, estamos perdidos. Sí, hoy en la actualidad todo el territorio, o sea, lo que hoy se conoce como Inglaterra, sí, ¿no? Esa porción de tierra de Inglaterra, sí. Si la trasladás a Argentina, es la misma cantidad de tierra que tienen hoy los extranjeros. Mirá vos. Mirá vos. Sí. Es un país. Es un país dentro de la Argentina. Dentro de la Argentina. Sí. Hoy en algunos medios de comunicación, a la mañana venía escuchando, sí. Y le hicieron entrevista a algunas personas que cuidan bosques o que tienen actividades de esquí o tienen actividades de caminatas por montañas y demás, Sí. y comentaban que ellos ya tenían un circuito que tuvieron que ir cambiando al correr de estos últimos años. ¿Por qué? Porque esas tierras ya habían sido compradas por extranjeros y les prohibían
caminar cierta parte de bosques Sí, o cierta tal parte de cual. montañas. Sí. Y vos decías, che, bueno, está contando algo que por ahí nos tendríamos que haber enterado mucho antes y recién ahora está saliendo, ¿no? A En la la luz. provincia de Buenos Aires también hay tramos así, no muy lejos, Ujú. te estoy hablando de Tres Arroyos, Sí. la zona de Oriente. Sí, porque siempre viste que nos quedamos solo Sí. con el lago escondido Sí, no, de en Lewis varias y es partes. mucho más. Sí, y 20 se iba a conectar Mishka desde Bolivia. Bien, hoy Si vamos se a tener conecta, a Mishka desde después Bolivia seguimos con el con la tema ley de del tierra. fuego, que es muy interesante, lo trajiste a la mesa. No sé si ya está en línea, Bien, pero creo que todavía pero no. sí, mientras por ahí esperamos que Ah, bien, bueno, perfecto, bien. gracias. Mientras esperamos que Mishka se conecte y demás, recordemos que el día jueves va a haber una movilización. Sí. CGT va a acompañar esta movilización. Sí. No sabemos si todo el arco sindical que, que está dentro de la Confederación General del Trabajo, porque por lo general es como que se estarían turnando algunos gremios. Por ahí los más combativos son los que tratan de ir a todas las movilizaciones y otros por ahí más conservadores van en algunas y en otras no, van midiendo. Bueno, el jueves estaría la movilización de CGT al Congreso, claramente en manifestación en contra de la aprobación de la ley de tierras. El día viernes también va a haber movilizaciones. Sí. Ahí por ahí más movimientos sociales, si bien va a haber parte del arco sindical también que va a acompañar la movilización a San Cayetano. Por lo general, ahí es como que los compañeros y las compañeras van por ahí más sueltos a pedirle al santo, a veces a pedirle, a veces a agradecerle. Yo creo que igual este año San Cayetano va a tener que tener muy afilada la lapicera, Sí, la porque verdad, los compañeros y las compañeras van a ir a pedir seguramente por trabajo, que no sea tan precarizado, pues ya a veces tenemos que decir, viste, che, estamos mal, pero que por lo menos, viste, que no sea tan malo dentro de lo malo, ¿no? Sí, yo creo que hoy solo se pide trabajo, porque se sacó Sí. del tablero la palabra precarización, conformate con tener trabajo, Sí. trabajo digno tampoco existe ese concepto, y bueno, cada vez, y no hablemos de lo que pasa en salud, mira, yo tuve una experiencia reciente en el sanatorio Güemes. Es terrible la situación de enfermería en el sanatorio Güemes. Terrible, ¿eh? Sanatorio Güemes, que Güemes. es de Mario Lugones, el secretario de salud, el ministro de salud. Sí. Mario Lugones es el Bueno. dueño del sanatorio Güemes. Y también uno de los accionistas, por decirlo de alguna manera, es el secretario general de Gastronómicos, Luis Barrio Nuevo. Sí, pero ya te digo, es increíble, tienen 9 pacientes, 7, 9, entre ellos mezclados, pacientes aislados, pacientes con quimioterapia, y ni hablar de la cantidad de tareas, son todos pacientes complejos, no tenés pacientes prácticamente de primer nivel, y es terrible, si no existe la ayuda de un familiar, no se alcanza a hacer la tarea de enfermería, no se puede brindar calidad. Es una empresa totalmente fragmentada. ¿Por qué digo esto? Porque vos escuchás a los profesionales hablando de equipo, pero ese equipo no existe. Pasa uno, dice una cosa y te tenés que recordar lo que dijo porque el que viene después te trata otra parte y es más, es increíble lo que cuesta aunar la historia del paciente para salir con algo de, bueno, llegamos a esto, ¿no? El discurso es muy contradictorio, se ve que entre ellos mismos hay problemas, hay médicos residentes, y bueno, evidentemente el trabajo es extremo, también vos entrás y así la gente va y viene, 4, 5 subsuelos y para arriba 20 pisos y todo así está atestado. Solo en la noche podés ver un poquito de tranquilidad y el laburo es terrible,
falta muchísimo personal, mucho personal. El trabajo de enfermería y muy mal valorado por los médicos. Al menos los médicos extranjeros, te estoy hablando. Los médicos colombianos, pero ni buen día a una enfermera. En el piso 14, ahí estuve internada yo con mi pareja. Ni buen día a un enfermero. Es terrible. Un malestar. Perfecto. Bueno, ya estamos con Mishka. Hola, Mishka. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juana, ¿cómo van? Qué gusto volver a estar en Radio Caput con ustedes. Acá con José, te estábamos esperando. Hola, José, qué gusto. Nos habíamos saludarlas de nuevo. Nos habíamos asustado, Mishka, que no llegabas. Viste que acá no llega, como que en Bolivia quieren meter preso a todos, lo están buscando a Evo. O sea, digo, bueno, nuestra corresponsal en Bolivia... Capaz que también está dentro. Corre riesgo. Claro. Corre riesgo, sí. No, muchas gracias por preocuparse, compañeros. Estas han sido unas semanas un poco complicadas en lo personal. Mi mamá estuvo un poco delicada, pero por suerte políticamente seguimos fuertes. Así que bueno, eso está bueno escucharlo. Sí, bueno, les comento un poco en el afán de ponerlos al día. Sí. Sí han sido unas semanas también complicadas en lo político y en lo social en Bolivia. Le comentaba un poco a Juana para que podamos comentarlo ahora mediante audios. Han sido 3 los temas, ahora 4, los que han ocupado las últimas 2-3 semanas. El principal me parece que es, y el más preocupante por ahora, es que se ha hecho una ley de prohibición de cobros por planilla a los trabajadores en empresas públicas y privadas, lo cual nosotros sabemos que es atentar en contra de el financiamiento, digamos, es querer asfixiar a los sindicatos, porque lo que se hace acá es que por acuerdo en asamblea se hace un descuento muy pequeño, un 5%, un 2%, a todos los trabajadores para poder cubrir viáticos, para poder cubrir costos sindicales, ¿no? De los representantes sindicales o para eventos o este tipo de viajes, para que sirven sobre todo para el armazón de lo que es el sindicato, el fortalecimiento de lo que es el sindicato y la convivencia con otros sindicatos y con otras organizaciones sociales aquí en Bolivia. Y lo que pasa entonces es que nosotros vemos que como en los anteriores meses, los más de 50 días, 54 días de protestas, han afectado al gobierno y estas protestas estaban a la cabeza de la COB, y que es la Central Obrera Boliviana, la Unión de Sindicatos Boliviana. Vemos que el gobierno ahora está queriendo asfixiar a los dirigentes y además de perseguirlos en esto que ustedes estaban diciendo, que realmente se presentan órdenes de aprehensión, se presentan a los dirigentes apresados de la noche a la mañana sin una orden de aprehensión, que es lo más preocupante también. Ahora se está atentando en contra del financiamiento de los sindicatos, ¿no? Y de su forma de funcionamiento. Entonces esto es algo que nos preocupa mucho y que tampoco se ha visibilizado mucho en la sociedad, que más bien han intentado presentarlo como un logro del gobierno y han intentado decir, bueno, sí, tenemos un gran logro, hemos prohibido los descuentos por planilla de parte sindical, entonces los trabajadores van a poder tener su sueldo completo. Y ahí es que nosotros decimos, claro que en un tiempo de crisis el trabajador de base va a decir, a mí me cae bien que ese 2%, ese 5% se venga conmigo, sobre todo en tiempos de tanta despolitización como los que vivimos ahora. Pero realmente no estamos viendo cuánto es que nos afecta en cuanto a la organización que tenemos como trabajadores, ¿no? Eso es lo primero. Un cortito sobre esto primero que nos comentas. En programas anteriores, cuando hablábamos de esta situación, creo que te expresaba y te mencionaba, mírennos a nosotros, aprendan de las cagadas que nos estamos mandando, porque todo lo que decís que están haciendo ahora en Bolivia, ya lo hicieron acá en Argentina. ¿Todo por qué? Porque no avanzamos, porque dijimos, vamos a tener condescendencia, lo eligió el pueblo. Yo no quiero decir, che, vayamos a la Casa Rosada y saquémoslo a patada, pero por decir que somos hiperdemocráticos, estamos perdiendo hasta... Creo que en Argentina en cualquier momento nos van a cobrar
el gobierno de Milei nos va a cobrar por respirar. Y el que no Ay, tenga ay, para ay. pagar, que se muera. Pero en esa instancia estamos. Ahora Sí, sí, sí. Es que vemos la perdón. represión allá y vemos la condición de vida allá y vemos lo difícil que la tienen ustedes ahora y no aprendemos. Esa es mi conclusión Ujú. actual. Que realmente vemos cómo está en Argentina, vemos cómo está en El Salvador, vemos cómo está en Perú mismo, que ahora entró Fujimori, que me parece que la crisis se va a profundizar muchísimo para toda la clase trabajadora y y las clases populares, y no aprendemos nada, No, no, no aprendemos nada, me parece terrible. no. La verdad que, no, que ninguno de los países hermanos estamos aprendiendo absolutamente nada. Es más, Brasil en cualquier momento va a ir a elecciones y la derecha, o sea, el hijo de Bolsonaro tiene casi una intención de voto del 45%. La verdad, yo les digo, no sé qué nos está pasando a los seres humanos. O ya no somos seres humanos, no sé, nos estamos deshumanizando. Eso, Pero bueno. exactamente es Totalmente, eso. totalmente, Es la no augura nada bueno. deshumanización, sí. Y de eso estamos hablando también estos días en Bolivia, porque también han sido propuestas de leyes nefastas las que se han presentado en estas semanas. También un diputado de la Alianza Libre, de los libertarios acá en Bolivia, cuyo candidato a presidente era Tuto Quiroga, ha presentado un proyecto de ley en el que pretende proponer la esterilización forzada a mujeres en condición de calle. Y esto nos parece tremendo, es un retroceso desde donde lo veas, Sí. es quererle quitar su poder de decisión sobre su propio cuerpo a mujeres, alegando que la pobreza es el motivo y alegando que es la manera de detener la pobreza y negando toda la responsabilidad del Estado por sobre sus ciudadanos, negando todos los derechos humanos que hemos avanzado en todos estos años. Esto ya lo habíamos visto con los cuerpos de paz de Estados Unidos en los años 70 y 80. Esto ya lo habíamos visto con el mismo Fujimori, el padre de la actual presidenta de Perú, en los Andes peruanos. Sí. Esto no es algo que sea nuevo, más bien es algo que creíamos superado. Pero realmente sí, esto sí ha escandalizado a toda la sociedad civil y nos parece tremendo síntoma de época de esta deshumanización de la que estábamos hablando, que se plantea algo así públicamente. Sabemos que también lo hacen en un afán de distraer a la izquierda y de tenernos discutiendo de estos temas. Esperemos que no lo planteen con la ilusión de realmente implementarlo, pero también sabemos que si no reaccionamos ante la sola propuesta, corremos el riesgo de que intenten implementarlo. Entonces, Claro. realmente es compleja la situación actual, realmente es compleja. Anodadados. No, sí. Porque parecían etapas que ya estaban superadas. ¿no? Y para En mí, otros años, para en mí no otras están décadas. queriendo distraer nada, ¿eh? Yo te lo digo, nosotros creíamos que Milei quería distraer con la motosierra, con ese peinado ridículo que tiene y haciéndose el que vociferaba e insultaba a todo el mundo. Creíamos que viste, por ahí que cambiaba si llegaba al poder y a mucha gente convenció que lo votara, que, bueno, la verdad que no distrajo nada, es más, siempre duplica la apuesta, va en contra de todos los derechos humanos, va en contra, y no le importa nada, lo dice a viva voz y busca sacar las leyes, y si no saca las leyes manda algún DNU, después retrocede, después vuelve, pero siempre está instalando el tema. Nosotros arrancamos con la ley de tierra, el programa, hablando un poquito, cuando la selección argentina mostró la bandera de las Malvinas son argentinas, que generó un shock y un boom a nivel mundial. Milei se subió a esa ola y un poco más se tatúa la bandera argentina en el pecho, y el jueves va a tener la bandera de todos los países para ver quién compra un pedazo de tierra en Argentina. Entonces, lo de nacionalista... Hemos visto los intentos. Por eso, entonces... De entregar tierras en la Patagonia y de entregar... Él mismo dice que las Malvinas no son argentinas, que son los Falklands. Por eso, la verdad, para mí no buscan confundirnos, sino ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer, son las órdenes que reciben del imperialismo y son ellos los voceros que tienen acá en Sudamérica, van a buscar aplicarlo. Por eso lo que dijo esta persona en Bolivia, a mí no me extraña ya nada. O sea, no...
no me extraña. Y es más, que seguramente vamos a seguir viendo cómo avanzan acá con el tema de migraciones, porque cualquier compañero o compañera extranjero que antes por ahí reclamaba por estar viviendo en nuestro país durante mucho tiempo, o sus hijos nacieron acá, en Argentina, por ahí hay algunas condiciones, reclamaban, podían manifestarse. Bueno, que sepan los compañeros de la compañía que hoy en día no lo van a poder hacer porque van a buscar que con las aprobaciones de leyes que están impulsando, que esos compañeros y compañeras sean tomados como terroristas de Estado y sacarlos de nuestro país. Entonces... Sí, la ICE Argentina está haciendo realmente un desastre con la comunidad boliviana, peruana. Muchísimos están allá avanzando. En Argentina. Hay muchos casos, hemos escuchado esta temporada de la comunidad boliviana que denuncia que jóvenes o que mismos dirigentes de la comunidad, siempre doy un ejemplo, mi papá trabajó, él es comunicador, y trabajó mucho tiempo con radios, y lo llevaban a Argentina para dar talleres. Hay más de 1 millón de radios bolivianas en Argentina, más de 1 millón. Y realmente eso creo que muestra la fuerza de la comunidad migrante boliviana en Argentina, ¿no? Que a estas alturas ya tiene primeras, segundas generaciones de hijos argentinos. Pero realmente eso nos decían algunos compañeros amigos de mi papá por este programa de radios que él capacitaba. Nos decían que lo que están haciendo es agarrar a dirigentes de la comunidad, y no dirigentes políticos, dirigentes culturales, dirigentes zonales, dirigentes sindicales, y los están deportando realmente, después de vivir 20 años allá. Ahora, Mishka, vos sabés que acá la comunidad boliviana apoyó ampliamente a Milei. La boliviana, los peruanos no tanto, pero apoyaron ampliamente a Milei. Yo he tenido compañeras de trabajo y era una discusión constante, ¿viste? Que vos decías que no puede ser, ¿no? Pero sí, lo apoyaban ampliamente, y ahora es como que están en stand-by, pero no dicen no lo votaría, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en la mente del humano, ese esclavo agradecido que queda ahí pendiente y que, ¿viste?, coloniza la mente de una manera que te impide reaccionar? Porque pasa así, compañeras, por ejemplo, peruanas que apoyaron a Macri, apoyaron a Milei, después te llaman y te dicen si sabía de alguna universidad pública para estudiar tal o cual carrera. Pero entonces es lo que no se entiende, ¿viste? Porque sí, bueno, la universidad pública ya no puede, porque bueno, apoyaste también un modelo. Y uno se encuentra, a mí, por ejemplo, me duele decirle, decirle a un compañero, bueno, jodete, por ejemplo, acá decimos jodete, ¿para qué lo votaste? Pero bueno, llegás a ese punto, porque no te podés explicar que ellos tampoco llegan a entenderlo, si no, no te van a pedir ni a ver qué universidad pública le podés recomendar, siendo que es el fin de la universidad pública este gobierno. Bueno, se ha instalado esa deshumanización que tiene al trabajador y al humano totalmente anestesiado, porque creo que está anestesiado el ser humano. Ha perdido esa capacidad de razonar, de poder discriminar lo bueno, lo malo, lo solidario, lo individual, y de poder pensar que el individualismo no lo lleva a ningún lado, porque sí o sí tenés que estar pensando en el otro para salir adelante. Es increíble. Claro, lo que tenemos que entender es que la salida aquí es colectiva, la salida es comunitaria, como decimos nosotros. Y algo que hemos estado pensando mucho entre compañeros acá en Bolivia y en otros países también, que hemos estado hablando mucho estas últimas 2 semanas, es que, bueno, este programa de derechización de América Latina también ha pasado porque ellos nos han ganado la batalla cultural y la batalla de las narrativas, ¿no? Claro. Estábamos viendo en esta temporada, hoy día a mí me pasó que estaba pasando por la calle viendo artesanías y cositas,
y me gustó mucho un muñequito tejido, estos amigurumis que dicen. Sí. Y justo estaba tejiendo la señora ahí y le digo, ah, perdón, no sé qué, ya cuánto el gatito, ta, ta. Y les digo, ah, perdón, aquí está la artista, la artesana. Y me dijo, no, la emprendedora. Y yo dije, ah, bueno, ¿desde cuándo es mejor ser emprendedora que ser Claro, artesana? claro. Mirá Y vos ese tipo los de cosas que conceptos. nos chocan muchísimo Sí, los a conceptos. quienes vemos, claro, como la salida comunitaria, como la forma de salir adelante, ¿no? Sí. Pero que la señora me dijo muy suelta de cuerpo, muy resuelta y con toda la seguridad del mundo, ¿no? Yo no soy artista, yo soy emprendedora, yo soy empresaria y aquí desde este lado del individualismo, ¿no? Y Sí, eso tal también lo cual. vemos, aquí en Bolivia también seguimos con esto de las propuestas de ley. Se ha propuesto la ley Brisa, que entendemos que tiene desde el progresismo, digamos, ni siquiera desde las izquierdas, porque a estas alturas las izquierdas no tenemos representación real Sí, en es el bueno Senado ni en diputados reconocerlo, en es Bolivia. así. Y se ha propuesto la ley Brisa, que es una ley para defender y proteger a las infancias y las juventudes de abuso. Lamentablemente lo que hemos visto es que este progresismo y estas ONGs que están apoyando esta ley no tienen idea de la realidad boliviana. Y digo que no tienen idea porque lo que están planteando es una ley basada en términos que no tienen nada que ver con la realidad boliviana. Eh, Entendemos lo que es el consentimiento en generalidades, pero entendemos que también vemos esta ley y es un copia y pega de leyes estadounidenses. Claro. Entonces, vemos ahí que en Estados Unidos se han hecho campañas de decenas de años para entender el consentimiento en escuelas, desde lo jurídico se ha hecho todo un armazón y de repente a ellos les funciona, de repente no, no estoy para juzgar eso, Sí. pero en Bolivia tenemos una 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es poderosísima en papel, que está muy mal aplicada y que hemos tenido no una, no dos, sino 3 meses de jornadas con organizaciones sociales, con organizaciones de mujeres Es un Ahí montón. lo perdimos. y con la sociedad civil en hacerla más aplicable. Y hasta ahora no se ha hecho ni una de esas. Entonces, lo que decimos es, nos están planteando una ley que no tiene ni la terminología ni el conocimiento de nuestra sociedad, ni realmente va a ser aplicable en Bolivia, cuando lo que tenemos no lo estamos sabiendo usar. Entonces, ¿en qué realidad estamos realmente? Claro. Nuestros representantes, entre comillas, están perdidos intentando ser Estados Unidos cuando no conocen su realidad. Ujú, Y eso sí. realmente nos preocupa, ¿no? Y volviendo a esta reflexión que estaba haciendo, me parece que la derechización de América Latina está muy ligada a este querer parecernos al norte, Sí. este querer usar terminología para intentar maquillar la realidad e irnos hacia el individualismo e irnos hacia este intento de, bueno, no, aquí vamos a blanquearnos, aquí vamos a parecer Estados Unidos, aquí vamos a salir adelante porque el pobre es pobre porque el que Sí. quiere puede y porque son mis batallas. Y ahí yo me acordaba en muchos casos, ¿no? Había una campaña argentina en los tiempos de Cristina que decían no fue magia, ¿no? O sea, Sí, no, Ujú. tal cual. sí, está muy Lo bien que haya tengo en sido tu un esfuerzo mate personal. escrito. No fue Sí, magia, sí, lo tengo sí. en un mate. Está muy bien que haya sido tu esfuerzo personal, claro que saliste Sí, adelante porque tú también pusiste de lo tuyo, pero no fue magia, fue un andamiaje estructural de parte del exactamente. Estado, de parte de la sociedad y de parte de todos el que permitió que tantos argentinos y argentinas salieran de la pobreza en los tiempos del kirchnerismo, que permitió que tantos bolivianos y bolivianas salieran de la pobreza en tiempos del proceso de cambio, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece fundamental entenderlo, porque ahora son estas nuevas clases medias que han salido de la pobreza en muchos casos en gobiernos de izquierda, que, Sí, que ahora lo que están haciendo es irse culturalmente a la derecha, como estos compañeros migrantes de los que nos estaban hablando ahora, ¿no? sí. Y ahí también esta comunidad boliviana con la que tengo contacto, lo que me decían a mí era, yo voté por Evo, pero mi hijo, mi nieto, que viven en Buenos Aires, están haciendo campaña a mi ley. Y Sí. estas compañeras me decían, ¿qué es lo que he hecho mal? Y yo le decía, no eres solo tú, todos estamos así, ¿no? Es también que no nos hemos encargado de explicarles a los chicos, de ver las influencias que estaban alrededor y de realmente hacer un poquito de formación política, pues, de realmente encargarnos de que vean que no fue magia, que si salimos adelante, que si hicimos todo lo que pudimos,
y si construimos una familia que se sostenía, que ahora está siendo muy difícil sostenerla sin todo el andamiaje estatal, era realmente porque había una voluntad política de que todos y todos saliéramos juntos de la situación difícil en la que nos encontrábamos después del neoliberalismo. Y ahora estamos volviendo a las recetas neoliberales y estamos volviendo a ver las crisis a gran escala. Y claro que sabemos que los que más sufrimos somos las clases populares, pero parece que los chicos no se dan cuenta porque les han metido este discurso de no, claro, el pobre es pobre porque quiere, tú vas a salir adelante porque tú eres emprendedor, y aquí no mires a la calle, no mires lo que está pasando, cuando nosotros tenemos el riesgo real de terminar en la calle dentro de unos meses si es que no cambiamos esto, ¿no? Y sí, la mayoría de esos chicos inclusive viven en la casa de sus padres. Es así. Claro, No, claro. no es que no se les ocurra, no pueden tener ni una vivienda propia, ni un alquiler, pero bueno, siguen con esa mentalidad. Y hoy cuando vos decías que nos ganaron la batalla cultural, ¿qué parte nos ganaron? Porque es una A mí frase. me parece que Es el primer gran logro de la derecha a Sí, nivel global ha sido el manejar las redes a su gusto y obligarnos a tener estas conversaciones desde los términos que ellos han planteado. sí, Es una discusión que teníamos en Bolivia, pero me parece que también se puede ampliar un poco a América Latina, ahora que conozco un poquito más. sí, Nosotros decíamos que los primeros 10 años del proceso de cambio, del 2005 al 2014, los primeros 2 mandatos, habían sido realmente revolucionarios y realmente fundadores de un nuevo Estado, ¿no? sí, Y que luego sentíamos que la derecha constantemente nos planteaba la discusión y nosotros solo respondíamos, que ya no planteábamos una agenda desde la izquierda, ya no teníamos claro hacia dónde íbamos. Cuando nosotros entramos al Estado, teníamos una agenda de octubre que tenía 13 puntos estructurales que teníamos que cumplir y teníamos clarísimo hacia dónde íbamos. Y cuando transformamos Bolivia en cuanto a la legislación, en cuanto a su modelo económico, dijimos, ok, ¿y ahora qué? Y ahí claro. es que la derecha aprovechó ese desconcierto para empezar a ellos proponer la agenda y empezar a querer distorsionar lo que nosotros hacíamos y aprovechar casos de corrupción que fueron reales Sí, y que lamentablemente los hay en todos los gobiernos, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que ha pasado en toda Latinoamérica, que realmente tuvimos la década dorada que nosotros llamamos, donde estaba sí, Fidel, estaban los Kirchner, estaba Chávez, estaba en Bolivia Evo, y que teníamos una real coordinación regional para sacar adelante a sí, América Latina. Y, pero nos hemos ocupado tanto de cambiar la realidad económica, la realidad política y la realidad jurídica de los pueblos, que nos hemos olvidado de esta parte cultural, ¿no? Me parece que ahí una linda excepción es Cuba, por ejemplo, que a la par que estaba rearmando su estructura económica, estaba pensando en cómo vamos a fundar la escuela de ballet o la escuela de cine, sí. que realmente yo creo que las artes también son una forma de expresión de las voluntades de los pueblos y una forma de llegar a la subjetividad de la gente que nosotros no hemos sabido aprovechar, ¿no? Nosotros teníamos al final del proceso de cambio en muchos casos, se abrió un fondo para los artistas que se llamaba Intervenciones Urbanas y teníamos a muchos artistas que hablaban pestes del gobierno, que decían que no recibían ningún apoyo, recibiendo miles de bolivianos para irse de gira a otros países, para ni siquiera mostrar su arte a los bolivianos, sino irse. Em, y esa fue nuestra gran política cultural, o fue la folclorización de nuestras formas y expresiones culturales, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay que hacer un poco de autocrítica y decir, bueno, nosotros desde las izquierdas, ¿qué es lo que vamos a plantear, no? Realmente desde dónde nos vamos a parar y qué es lo que vamos a plantear culturalmente. Me parece que ahí el lugar de la resistencia, de la oposición, nos facilita un poco porque ya sabemos en contra de qué estamos o qué es lo que no queremos. Entonces, es un poco más fácil a veces plantearse una propuesta desde ahí, pero me parece que es urgente y ese es un Sí. llamado, digamos. Sí, sí, estas semanas lo hemos estado pensando mucho con compañeras y compañeros, ya les digo, de acá de Bolivia y de otros países, que es urgente plantearnos esto de la batalla cultural y es urgente porque intentar mostrar la realidad a nuestros compañeros y compañeras y hacer análisis políticos no nos basta si es que No, no entramos en su subjetividad y si es que todo el día
nos están bombardeando a nosotros y a ellos con este contenido que lo que quiere es alienarnos y hacer que nos parezcamos a alguien que realmente no somos y Exacto. separarnos de nuestras agrupaciones y sindicatos y separarnos de nuestras organizaciones sociales, individualizarnos y cada vez que nuestro interés sea más personal, ¿no? La verdad, Mishka, que nos diste un panorama y un informe como siempre exquisito. Te vamos Muchas a gracias, invitar compañero. para la semana que viene, que seguramente porque el tema no se acaba acá, al contrario, hay un montón para seguir charlando y opinando. Así que Yo quería hacer una cortita antes de sí, despedirla, sí, Juana. sí. Miska, en los medios de comunicación masivo acá en Argentina, en su gran mayoría, hasta los que mencionamos nacionales y populares, estuvieron corriendo, ¿no? Lo que claramente desde Bolivia llega hasta acá, que Evo tiene un pedido de captura por una causa, o sea, la causa o las causas sería pedofilia y trata de personas. O sea, lo han instalado, ya te estoy diciendo, los medios de comunicación de derecha, pero también hasta los nacionales y populares lo soslayan. O sea, como que está instalado el tema de que a Evo no solamente se le cuestiona haber planificado los cortes de ruta de los 50 días que estuvo casi paralizado Bolivia, sino que tiene casos de pedofilia y trata de personas. Y lamentablemente no es que vamos a disculpar al compañero por errores y, no sé, hasta en algún caso delitos que puede haber cometido, pero los gobiernos de derecha y el de Rodrigo Paz, que ahora está en una crisis de gobierno tremendo, que eso me olvidé decir en el análisis, lo hago de pasadita. Sí. Rodrigo Paz ha roto relaciones con Samuel Doria Medina, que es un empresario con mucho dinero aquí en Bolivia, que ha ido como candidato en contra de Evo, como oposición a Evo muchas veces y ha perdido todas. Y ahora ha perdido contra contra Rodrigo Paz, que era una figura más de centro, digamos. Han roto relaciones cuando al inicio del gobierno eran una alianza muy fuerte y el gobierno lo que ha tenido ayer es una crisis de gabinete en la cual ha tenido que echar al ministro de Presidencia que se llamaba José Luis Lupo, que era una figura muy fuerte dentro de la estructura de Doria Medina, y que era una figura que tenía mucho más poder ahora, porque incluso el gobierno de Paz se ocupó de ponerle atribuciones que antes no tenía un ministro de la Presidencia. Y lo que hizo fue poner al canciller, que era de la estructura de Paz. Nosotros creemos que también hablar de Evo cada 2 por 3 y llamar la atención hacia estos temas que sabemos que no están resueltos y que sabemos que son acusaciones terribles, que creemos que hay mucho sensacionalismo de por medio, que creemos que hay mucha revictimización de las posibles víctimas. Pero creemos que realmente llamar la atención hacia Evo cada 2 por 3 y decir que se necesita ayuda internacional para su captura, como han estado haciendo muchas autoridades bolivianas este mes, y decir que es una prioridad del Estado atrapar al pedófilo y este tipo de cosas también son una maniobra de distracción, ¿no? Una vez más, no vamos a ni tapar el sol con un dedo, ni negar lo que no sabemos si pasó o no. Lo que sí les puedo decir es que en esta causa que le abrieron a Evo, no hay ni una sola denunciante que haya hecho la denuncia como víctima. Es una denuncia que se hizo porque la ley boliviana permite que en casos de violencia la denuncia sea anónima y permite que la denuncia sea de testigos, no solamente de una posible víctima. Entonces, no hay ninguna denuncia como víctima, las denuncias que se han hecho son de testigos. No sabemos, realmente tampoco está abierta la causa, entonces no, o sea, no está abierta al público, entonces tampoco se puede saber exactamente qué pruebas han presentado para que se abra esta causa. Y creemos que sí, que es eso, el estar constantemente hablando de Evo, no solamente en cuanto a las marchas, no solamente en cuanto al chapare y al narcotráfico, que también son sus temas favoritos, no solamente en cuanto a que se ha vuelto un búnker, como dice la derecha, impenetrable y que es un estado aparte y todas estas
que ya digo, son fábulas muy grandes de la derecha, porque yo he estado en Echapar estos últimos 2 años, he viajado varias veces por ahí, y sí es cierto que los compañeros están organizados como guardia comunitaria, pero como es su derecho dentro de la Constitución boliviana de guardar su territorio como ellos mejor les parezca. Pero no es que no se pueda pasar, no es que está militarizada, no es que es una situación incontrolable, los compañeros están cuidando su territorio ya. Y cuando ya saben que no hay a qué más acudir, siempre acuden a este caso de pedofilia o este caso de estupro, como es la causa en Bolivia, que les digo, no conocemos realmente a una víctima que haya denunciado. Lo que se conoce de la causa es que ha sido una denuncia por testigos y esto les encanta hacer sensacionalismo a la derecha, ¿no? Lamentamos que hayan aprovechado la sensibilidad de compañeras y compañeros que sabemos que el feminismo es un llamado muy fuerte en nuestros países y sabemos que la solidaridad entre mujeres es muy fuerte también, que el creerle a las víctimas es uno de nuestros principales pilares, pero creemos que han aprovechado la sensibilidad de nuestras compañeras y compañeros para hacer de Evo un posible, no sé, un posible perpetrador, un posible monstruo y para hacer que se caiga la figura, ¿no? Ujú. Bueno, buenísimo, Miska. Ahora sí, agradecemos tu tiempo como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y perdón si les hice catarsis de mi obsesión No, con la por derecha favor, y la batalla cultural. Al contrario, te agradecemos. Nos estamos viendo la próxima, Miska. Un abrazo Claro gigante. que sí, compañeros. Estoy a la orden. Abrazo, Un abrazo muy grande. gigante. Siempre nos quedan ahí cosas colgadas, Juana, Sí. para seguir preguntando y repreguntando. Coincido mucho que hemos perdido la batalla cultural. Sí. A veces, siempre lo he mencionado, soy peronista, en muchos casos castigado por decir soy kirchnerista, pero lo siento así. Viví 12, 14 años por ahí, 12 seguro, 13 y 14, para poner un poquitito más, porque fue lo que creo que duró ese periodo de crecimiento, que vi un crecimiento colectivo, vi crecer a vecinos, vi crecer familiares, vi crecer amigos, vi crecer compañeros, cuando digo crecer, en posibilidades. En posibilidades, en poder irse de vacaciones, en poder cambiar el auto, en poder ampliar la casa, en poder... Sí. Con proyectos, con esperanza, con trascender, ¿no? Y que la familia tenga un porvenir. Esa palabra porvenir, vos fíjate que ya casi no se usa. Y ver que hoy, ¿viste? 10 años después, la discusión sea solo mezquindades y garroña. Sí. Mezquindades y garroña. Están todo el tiempo garroñando. Yo lo que a veces me hierve un poco la sangre, es decir, hay quienes ocupan lugares o roles de importancia dentro de la sociedad que hacen poco y nada, o miran para el costado. Sí. Y claramente lo que es la clase media para abajo es la que más lo está sufriendo. Ya no existen esas posibilidades o esos proyectos en términos personales, familiares, barriales, de comunidad, y están todos tratando de sobrevivir, y por eso empiezan a mirarse el ombligo, y por eso empieza a haber ese alejamiento o esa ruptura del tejido y el entramado social que la derecha está llevando adelante. Me gustaría que en lo breve, en lo próximo, ver si hay alguien que sepa surcir o coser, ¿no? Y empieza a agarrar de nuevo las puntas, los hilos, y empieza a darle forma a algo que necesitamos que el pueblo argentino lo tenga, y que no puede ser solamente una selección de fútbol cada 4 años cuando juega los mundiales, o que esperemos de un Lionel Messi que, no sé, aparte de ser... Que nos dé un poco de alegría. Claro, aparte de ser el mejor jugador de la historia,
que nos dé alegría, o lo contento que nos pusimos todos cuando dijo, che, nosotros estamos jugando la pelota y les dimos una alegría al pueblo que nos llega a fin de mes. Y que todos dijimos, ¡ah! Sí, Entonces vos decís, en esas estructuras, bueno, ¿no? De tanto dinero. Pero el tema es que el humano, el argentino, pero el humano en sí, se está alejando de él mismo. Ese es el grave problema. Porque se aleja de él, de su raíz, de cómo se vinculó, se olvida de por qué llegó ahí a estar sentado donde está sentado, o por qué tiene ese trabajo, o por qué pudo estudiar. Entonces se dejó de preguntar cosas el humano. Juana, ¿por qué existen las vacaciones? ¿Por qué existe el Claro, aguinaldo? por eso, O sea, ¿por qué, son un montón por qué de existen los preguntas. convenios colectivos? ¿Por qué existe la paritaria? Un poquito, nada más. No, Sí. no estamos pidiendo mucho, ni a los jóvenes ni a los no tan jóvenes. Un poquito, gente de memoria. Un poquito de un memoria, y poquito. sabes que cuando se instala el tema de la corrupción, Mishka bien lo dijo, no es solo de un país, y ella habló de Latinoamérica, pero la corrupción está en todo el mundo, no es solo Latinoamérica. Vos te vas a Europa, ni Estados Unidos ni hablar, que tienen jueces a veces más o menos benévolos con algunos, pero no hay mucha diferencia. Cuando a Trump se le canta a no le cobran un gol, está todo bien. Y bueno, ni siquiera eso. ¿te das cuenta? Es algo... Que se investigue la isla en donde van los ricos, donde Donald Trump era una habitué, y que pasaban atrocidades con criaturas. Con criaturas. Entonces, pero Juana, no me quiero olvidar porque ya nos estamos quedando. Ya nos estamos yendo. Casi. Ya nos terminado. pasamos, te digo, nos pasamos. Acá está el reloj, Sí. no podemos decir nada, está acá. Juana, vos hablaste en algún momento de las obras sociales y lo mal que se está en la salud. Te comento que el gobierno habilitó que las cargas patronales, en vez de pasar o seguir pagando el 6% de cargas sociales sobre obras sociales, van a pasar al 5%. Así que desfinancian aún más las obras sociales, desfinancian aún más la salud. Y después, paliza catastrófica en 26 distritos de una provincia, que se me acaba de ir la provincia, pero el peronismo arrasó. Estás hablando Santiago del Estero. Arrasó, Juana, arrasó en los 26 distritos. La Libertad Avanza, Pito Catalán, quedó bien en la cola del ratón. Así que logró de 194 concejales que se disputaban, solo 2 o 3. Así que ojalá ese sea la punta de lanza para seguir avanzando en un proyecto nacional y popular que nos tenga incluido a todos los argentinos, argentinas, y a todos aquellos compañeros y compañeras que crean que esta es la tierra santa, la tierra divina, para tener un mejor país de lo que tenemos, Juana. Sí, yo lo único que quisiera que el sionismo desaparezca de este país, que es medio raro, pero bueno, porque estamos teniendo demasiados sionistas. Así es. Compañeros y compañeras, nos vemos el próximo jueves en la movilización, y que el miedo nos sirva para perderlo todo. Así que a poner el cuerpo, a poner el pecho y a salir adelante. Un fuerte abrazo y hasta el próximo martes. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Seferino no me escucha más, ¿a dónde fue la Madre María?
arrancar la mañana bien informado? Infosiberia